Gracias por venir a esta rueda de prensa. Vamos a presentar las enmiendas que hacemos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida al proyecto de ordenanzas fiscales para el 2016. Así, a nivel general, los objetivos que Izquierda Unida se marcó para trabajar este tema era ampliar las bonificaciones, las ayudas a los sectores que peor lo están pasando por culpa de la crisis, diferenciando en que no todas las familias son iguales ni todos los comercios son iguales. Entonces nuestras enmiendas, nuestras bonificaciones van a las familias que peor lo están pasando, y en el caso de los comercios van al pequeño comercio, que entendemos que está en desventaja frente a las grandes superficies. Eso por un lado, aplicar criterios de progresividad de forma transversal en todas las ordenanzas fiscales, los impuestos, las tasas y los precios públicos, y después limitar lo que nosotros hemos venido a llamar como bonificaciones injustas, que después lo explicaré claramente a qué nos referimos con bonificaciones injustas. En total presentamos 32 enmiendas, que son fruto de un trabajo propio de la organización y también de forma participada. Como saben, hemos estado reuniéndonos con sindicatos, con consumidores y con pequeños comerciantes para recoger sus propuestas y plasmarlas en forma de enmienda a las ordenanzas fiscales. Nos gustaría destacar, yo siempre lo digo cada vez que hablo de ordenanzas fiscales, hacer un poco de pedagogía, llamar la atención a esas personas que utilizan unos discursos desde nuestro punto de vista poco maduros, ¿no? Donde bajar impuestos está bien y subir impuestos está mal. Entendemos que el debate no tiene que ser ese, sino quién tiene que pagar más y quién tiene que pagar menos, como decía Carlos Mar, de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Nos gustaría llamar la atención sobre eso y también sobre el entramado normativo que nos rodea, que nos gustaría hacer muchísimas más cosas, pero es verdad que la legislación que rodea a los ayuntamientos coarta un poco el margen de maniobra por parte de los municipios. Y después otra cosa que nos gustaría hacer hincapié es la nueva ordenanza, como saben, que han sacado una ordenanza social con las bonificaciones. Después cada propia ordenanza tiene sus bonificaciones, eso puede crear un poco de confusión, y entendemos que el ayuntamiento, el gobierno municipal, tiene que hacer un esfuerzo mayor, una campaña informativa para que todas las personas conozcan esas bonificaciones y nadie se quede sin poder acogerse a ellas por falta de información. El ejemplo lo vemos en 2015, esas bonificaciones que puso en marcha el gobierno de Zoido por creación de empleo, que en un año se acogieron 0 empresas, porque no se conocía ni se sabía cómo acogerse a ellas. Entonces hace falta que el gobierno municipal haga un esfuerzo mayor. Ya voy entrando en detalle. En el caso del IBI, proponemos un recargo del 50% a las viviendas vacías en manos de entidades financieras o de entidades inmobiliarias. Esto no es nuevo, que Izquierda Unida lo pida, lo reflejamos como una de las enmiendas. Aquellas viviendas que estén desocupadas durante más de 6 meses, pues que se le incremente el IBI en el 50%, excluyendo siempre a las familias, ¿no? Nos centraríamos en las viviendas vacías de bancos y de inmobiliarios. Que se bonifique el IBI a las viviendas de alquiler social de Visesa y de Abra. Eso también es una petición que creo que en el mes de julio ya hicimos pública, la recogemos como enmienda. Y después que se bonifique y se ayude, en el caso del IBI, a las familias que estén en situación de especial dificultad económica. Aquí nos basamos en el IPREN, en los ingresos de la unidad familiar que no superen el IPREN, tendrían un 50% de bonificación en el IBI, y los que estén por debajo de 1,5 veces el IPREN, pues tendrían un 20% de descuento en el IBI. Una bonificación, una ayuda, se tendrá que plasmar después el gobierno, la delegación de Hacienda, cómo gestiona eso. En el caso del ICIO, del impuesto sobre construcciones y obras, proponemos bajar el tipo al 3%. El proyecto del gobierno municipal lo bajaba al 3,7 y entendemos que es insuficiente, porque el sector de la construcción y de la rehabilitación está más afectado que el resto por culpa de la crisis, y entendemos que bajarlo ayudaría a la rehabilitación, a emerger, y que también a las familias que hacen pequeñas obras en sus casas, pues que no les cueste tanto, ¿no?
este impuesto. En cuanto a la zona azul, se recoge el anexo de calles, donde, con las diferentes zonas de aplicación. Esto es una propuesta demandada durante mucho tiempo, así que bien, nos parece bien que se recoja ese anexo de calles, pero entendemos que es insuficiente y le recordamos al alcalde sus compromisos con la zona azul, y entendemos que cualquier política de estacionamiento regulado en la ciudad tiene que ir acompañado de un plan de movilidad y de un diálogo de verdad, ¿no? Esas mesas de movilidad que están en marcha, pues vemos que funcionan para poco. Y también proponemos a petición de trabajadores y de los sindicatos y de la plataforma contra la zona azul, que las tarifas que existen para trabajadores y para comercio se apliquen indiferentemente de dónde la persona esté empadronada. Pongo el ejemplo: alguien que esté empadronado en Tomares porque vive en una ciudad dormitorio, pero que trabaja en el Virgen del Rocío, si viene en su coche, ahora mismo no se podrá acoger a la tarifa. Entonces, lo que solicitamos es que esas tarifas también sean de aplicación, aunque la persona no esté empadronada en la ciudad de Sevilla. Hacemos también dos enmiendas a las tasas de mercado de abasto. Estuvimos reunidos con este sector que por culpa de la crisis y por culpa también de los grandes supermercados, de las grandes superficies, pues se ven afectadas. Entonces solicitamos bajar las dos tasas que tienen los mercados de abasto, la tasa por venta y la tasa por traspaso del negocio, que se reduzcan al mínimo que permita la ley. En cuanto a la tasa por ocupación del espacio público, tenemos tres enmiendas. Una de ellas relativa a las conocidas como sillas de la Semana Santa o del Corpus. Entendemos que no existe una proporcionalidad y que en todas las tasas, en todos los precios, tiene que haber una proporcionalidad entre lo que se paga de impuestos y lo que vale el servicio al final. En el caso de una silla en la calle Sierpe, la silla paga de impuestos 1,83 euros, 1,83 a la semana, y esa silla finalmente cuesta 152 euros con 20 céntimos. Entendemos que desde 1,83 a 152 que vale hay al día, a la semana. Las dos cantidades que he dicho a la semana: 1,83 euros a la semana paga de impuestos, paga de tasa, y esa silla al final se le vende al ciudadano por 152 euros. Entendemos que no hay una proporcionalidad y pedimos que haya una proporcionalidad y que se nos dé ese informe técnico que se supone que tiene que haber para aplicar estos precios. En el caso de los cajeros automáticos ha habido una subida de un 4%, entendemos que es insuficiente, que los bancos en el primer semestre del mes han tenido unos beneficios multimillonarios y que el esfuerzo fiscal tiene que ir por esa parte, ¿no? por los que tienen grandes beneficios, y en el caso de los bancos es claro que ellos tienen grandes beneficios. Esa subida del 4% nos parece insuficiente y nosotros proponemos una subida del 100%, es decir, que se duplique a lo que ya hay actualmente. Pongo siempre el mismo ejemplo: en la Roda de Andalucía gobierna Izquierda Unida y los cajeros pagan más que en la ciudad de Sevilla, por lo tanto sí se puede. Y también en el espacio público, el tema de las gasolineras sin personal, conocidas como gasolineras low cost, que también pagan una tasa por tener los surtidores, pues que se aumente al máximo que permita la ley. Un mínimo, entendemos, que se duplique, que se aumente al 100%, pero que se haga el estudio técnico de cuánto tiene que ser esa tasa y que se aumente al máximo posible para las gasolineras sin personal. En el caso del IMD, del Instituto Municipal de Deporte, presentamos una batería de bonificaciones con el objetivo, como siempre decimos, de convertir el deporte en un derecho y no en un negocio. Proponemos que se bonifique a entidades que fomenten la integración cultural de las personas migrantes, que las escuelas de iniciación tengan una bonificación del 100%. Cuando nosotros estábamos gobernando la ciudad existía esa bonificación del 100%. El Partido Popular la quitó y queremos que se recupere. Que en las actividades vacacionales
haya una bonificación extra hasta el 80% cuando los alumnos sean residentes de zonas de necesidad de transformación social, y después esa limitación que anuncia, esa bonificación que ha anunciado el gobierno de no cobrarle a los parados, ¿no?, en las instalaciones deportivas, se limita en horario, el número de personas y el número de actividades, sin especificar cuál es el límite, pero dice que el instituto lo limitará. Solicitamos que se elimine esa limitación y que las personas paradas puedan utilizar las instalaciones deportivas sin límite de horario y sin límite de actividades. En el caso de TUSAM, de la empresa de transporte pública, algo que venimos reclamando históricamente, que es que en la tarjeta de tercera edad se apliquen criterios de renta. La enmienda que presentamos es una copia de la ordenanza fiscal de 2011, es decir, el último año que el bonobús para mayores era según criterios de renta, pues cogemos esa definición. En la tarjeta universitaria, más de lo mismo. Actualmente se bonifica a todos los estudiantes, entendemos que se tiene que bonificar según criterios de renta. Proponemos, esto sí es novedoso, una creación de una tarjeta para lo que se viene a llamar como trabajadores pobres, personas que están empleadas pero que cobran menos del salario mínimo interprofesional, pues que puedan acceder a una tarjeta. Nosotros proponemos que sean 5 euros al mes y que tengan viajes ilimitados. Y después una petición de las comisiones obreras del aeropuerto es que la tarjeta mensual del aeropuerto se puede utilizar también en el resto de líneas. Esto es así a grosso modo, que se va a repartir la tablita, está ya en la web también, el documento completo. Nuestra enmienda a los impuestos, tasas y precios públicos, y al principio me refería a bonificaciones injustas, ¿no? En esa ordenanza social, en esa ordenanza nueva, se recoge una serie de bonificaciones que nosotros entendemos que pueden ser injustas. Por ejemplo, la bonificación del IBI a agentes inmobiliarios, solicitamos que se reduzca, exceptuando el caso de promotoras públicas y de cooperativas inmobiliarias, es decir, que las cooperativas y las inmobiliarias mantendrían la bonificación y las inmobiliarias privadas se reduciría al 70% la bonificación, actualmente está al 90%. En el caso de las bonificaciones a las familias numerosas, que están en la tasa de servicios urbanísticos y en el IBI, lo que proponemos es que haya un límite de renta. Entendemos que el número de hijos no es de por sí un criterio progresivo, un criterio de renta, por lo tanto, que se mantengan esas bonificaciones, pero que haya un límite de renta que nosotros hemos estipulado en 80.000 euros anuales con 3 hijos y 16.000 euros por cada hijo adicional. Y después las bonificaciones que hay para fomentar el inicio de actividades económicas, pues que se limite al pequeño comercio, tanto en la tasa de basura como en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, edificios. Actualmente, si viniera una gran superficie, una multinacional del país que fuera, a implantarse en Sevilla, tendría, según el proyecto del ayuntamiento, una bonificación en el primer año en la tasa de basura. Pues solicitamos que las grandes superficies, los hipermercados y los hospitales privados o clínicas privadas queden fuera de esa bonificación. Estas son lo que decíamos de bonificaciones injustas. Después hemos hablado también al principio de que queríamos llamar la atención de este marco legal que nos rodea, que limita que los impuestos municipales sean progresivos, y también entendemos que atacan la autonomía local que se recoge en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. La realidad después es que las leyes de hacienda local y los reglamentos nos cortan. Entonces proponemos cuatro propuestas concretas para el debate en el pleno del viernes. Entendemos que tiene que ser el momento cuando estamos debatiendo la ordenanza fiscal, y que haya un pronunciamiento claro del pleno del Ayuntamiento de Sevilla, que entendemos que es una ciudad importante en el país, es la capital de una comunidad autónoma como Andalucía, que este pleno se pronuncie en 4 aspectos concretos. En el impuesto, por ejemplo, de la plusvalía, la Sareb, el Banco Malo, está exento. Nosotros quisimos eliminar esa exención y no podemos, porque la ley te obliga
a que el Banco Malo es una ley hecha en 2013 por el Partido Popular en el Gobierno Central y obliga que al Banco Malo no se le cobre la plusvalía. Pues pedimos que esa exención se elimine. Lo que venimos reclamando año tras año, que son los privilegios fiscales de la Iglesia Católica, ese acuerdo fiscal dentro del concordato entre la Santa Sede y el Estado español, que se revise y que se eliminen esos privilegios fiscales a la Iglesia Católica y otras confesiones, por el simple hecho de que la Constitución dice que todas las personas tienen que pagar sus impuestos en condiciones de igualdad. Aquí ya no estamos siendo iguales, ¿no? La Iglesia Católica no paga igual que cualquier familia de Sevilla. Después otra reclamación que viene por parte del CES, del Consejo Económico y Social de Sevilla, que era que los vencimientos en los aplazamientos o en los fraccionamientos fueran a partir del día 10, una cosa muy lógica. La mayoría de la gente que pide un fraccionamiento es porque no tiene suficientes ingresos y normalmente se hace cargo del pago de los impuestos a raíz de los subsidios de desempleo, subsidios que se cobran a partir del día 10. Por lo tanto, pedíamos que se cobraran los impuestos a partir del día 10. Pues nos chocamos con la legalidad. Según la ley, solo se puede cobrar el día 5 o el día 20. Solicitamos que ese reglamento se cambie. Y después solicitamos también al Gobierno Central a que defina qué es una vivienda desocupada. Cuando solicitamos que el IBI se grave a las viviendas desocupadas, el problema con el que nos encontramos es que no está definido qué es una vivienda desocupada. En Andalucía sí, pero en el resto del Estado no. Entonces hay muchos ayuntamientos que no pueden aplicar este recargo al IBI. Por lo tanto, solicitamos al Gobierno Central que de una vez por todas defina qué es una vivienda. No está claramente que echa la ley, echa la trampa. Yo no lo ley, lo permito, no lo reglamento y no se puede aplicar. En definitiva, y termino, 32 enmiendas, 4 propuestas para el debate, con el objetivo de que se cumpla el acuerdo programático. Ese acuerdo programático que firmó Izquierda Unida con el Partido Socialista para darle investidura al señor Espada, y donde se recoge textualmente que se hacía necesario un vuelco a favor de la mayoría social. Eso es textualmente el acuerdo programático. Pues estas 32 enmiendas van encaminadas a eso, ¿no? A que las políticas, en este caso la política fiscal, dé un vuelco a la mayoría social, a las personas que lo están pasando peor. Si durante los 4 años de Zoido, excepto el último, que en el año electoral congeló los impuestos, hizo una subida general aumentando la carga a toda la población, pues nosotros lo que queremos es que se aumente por arriba, que eso ya en el proyecto está. Pedimos que se apriete un poquito más las tuercas en el caso de la gasolinera, en el caso de los bancos, en el caso de las limitaciones a la superficie, a la gran superficie, por arriba eso y por abajo pues las bonificaciones que he dicho antes a las familias o al pequeño comercio, que entendemos que son los sectores que lo están pasando peor. Que sea más progresivo por abajo, que se apriete un poquito las tuercas por arriba y en general, de forma transversal, que se apliquen criterios de progresividad. Quedo ya a disposición de vuestras preguntas. Sí, también